entonces queda a consideración de ustedes. Ahí empieza la grabación. Hoy es el día 4 de enero 2022, la primera clase de sociología del primer año de psicología de la UTIC. Bien, entonces aquí está el enlace permanente, como les dije. Aquí este se colorea, ¿verdad? Como enlace, pero en realidad no te lleva a ningún lado. Tengo que quitar eso. La persona que hizo no puso bien. Bueno, estamos haciendo más ahora. Sigo leyendo esto. Dice horario de clase a las 18, dice, ¿verdad? Nosotros nos reunimos hoy a las 19. Yo tengo otro curso antes, por eso no puedo los martes. Pero si nosotros consideramos que sea a las 19, si ustedes quieren, va a ser siempre a las 19. Yo los martes nomás tengo otra actividad antes, por eso es que desde las 7 recién puedo. O 6:30 en todo caso. Me dicen ustedes, ¿qué hora les queda mejor? Ustedes me pueden decir. A ver. Las 19 está bien, profe. Sí, muy bien. Sí, yo creo que sí. Y siempre nosotros en la UTIC hacíamos a las 19 porque nos quedaba mejor, se liberaban más algunos y todo eso. Sí. Bien. Voy a corregir entonces eso ya para que quede. Entonces, si una persona es nueva, ¿verdad? Para que tenga que, o sea, para que se guíe por lo que está escrito ahí, pues. Bien, esto está a las 19, a ver, acá. 19. Hay que cambiar el examen final. ¿Verdad? El Voy a quitar esto que está enlazado. Examen parcial. Después copió y pegó de otra página, por eso quedó así. Quedó enlazado y eso hay que quitar un procedimiento precio. Esto también. Aquí dice. Bueno, dejo ahí y voy a arreglar en otro momento porque si no, y pues, ahí prácticamente arreglé a la mayoría. Bueno, aquí las informaciones generales. El horario entonces a las 19, los contenidos de cada unidad estarán disponibles en la pestaña por semana. Pero yo no le pongo por pestaña, yo directamente le pongo así. Mira, en una misma página, todos los contenidos van a estar en. Considero que es mejor así. Y no por pestaña, como dice ahí. Después dice, las unidades estarán disponibles en los momentos de inicio, desarrollo y cierre de cada unidad. Claro. Los materiales de lectura y videos didácticos de apoyo, las cuales podrán descargar con sus respectivas guías, tareas o cuestionarios que deberán ser entregados en tiempo y forma. De eso voy a hablar ahora. El trabajo práctico van a ser pequeños trabajitos, si ustedes aceptan, ¿verdad? Esa es mi propuesta. Acá, por ejemplo, hay una tarea ya, ¿verdad? ¿Y qué consiste la tarea? En hacer dice acá, elabora un mapa conceptual sobre la relación de la sociología con otras ciencias. Un mapa conceptual es un esquema que van a hacer en base a qué? En base a las relaciones de la sociología con otras ciencias. Entonces, de aquí van a extraerse, o sea, van a valerse para extraer esto.
Esto nomás. De esto van a hacer un esquema y ya está. Nada más. Y se envía en ese lugar. Aquí dice envío, lo dice. A ustedes les va a aparecer un espacio en blanco y van a poder arrastrar ahí, o pueden hacerlo ahí mismo, igual nomás, y se envía. Muy sencillito, no hay nada de complicaciones ahí. Bueno, van a ver de esta forma, así van a ver, así va a estar. Agregar entrega va a decir acá, o sea, díselo, y le das en agregar entrega y te va a dar un espacio, acá este espacio para poder arrastrar o seleccionar de tu computadora o tu teléfono. Muy sencillito. Bueno. Con respecto al trabajito, así van a ser todos los trabajitos. Y cada clase por ahí va a tener un trabajo, o cada 2 clases, pequeño trabajito práctico. ¿Qué es eso? Nada más. Nada más. Hay un micrófono abierto. Ahí está. Bien. Esto con respecto a lo que estaba explicando yo de los trabajos. Dice trabajo de investigación, dice que es breve de mi parte. Ahora un examen parcial y final, ustedes ya saben eso. Las fechas están aquí. El 4, que es hoy el inicio. Examen parcial el 26 de enero. Examen final el 22 de febrero. Sí, ahí entra otra persona. Dice después, requisito, obviamente, ¿verdad? Tener el examen parcial, los trabajos prácticos, sí o sí examen parcial tienes que tener. Trabajos prácticos también, con un mínimo de 12 puntos. Mis trabajos tienen puntitos, entonces cuando ustedes hagan 12 puntos ya están habilitados para el examen final. Por eso dice acá, para el examen parcial, la cuestión financiera y también las actividades de proceso. No, prácticamente no se va a tener en cuenta, pero deben ir haciendo ya. Para el examen final dice tener examen parcial y también tener trabajos, actividades de proceso, o sea, los trabajos prácticos, con un mínimo de 12 puntos, ya que los trabajos prácticos tienen 20 puntos de validez. Ustedes saben eso, ¿verdad? Los trabajos prácticos tienen 20 puntos. El examen parcial tiene 30 puntos y el examen final de 50 puntos. Total, 100 puntos en total. Bueno. Después, dice acá, en caso de dudas, contactar con la secretaria o al director, dice también. Bueno, pueden ir leyendo más sobre todo esto. Lo esencial les dije. Esto seguramente les aparece luego en cada clase. Tengo entendido. Bueno, empezamos. Tema 1, introducción a la sociología. Pero antes quisiera conocerles un poquitito y bueno, espera un ratito, voy a esperar. Mi nombre está aquí, Juan Aníbal Saucedo Bobadilla, soy de la ciudad de Catepec, como ya mencioné. Bueno, estamos entre 17, o sea que 16 serían. 3, 5 por 3, 15 son en realidad, 15. A ver, seguramente faltan más personas. Luz María Álvarez. ¿De dónde sos? Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Bien A los nomás. compañeros también. Mi nombre es Luz María Álvarez de la sede Catepec y no puedo prender mi cámara porque estoy despeinada. No importa, no importa, no es necesario. ¿Qué tal, No es profe? ¿Cómo necesario. estás? Bien nomás. Un Sí, muy gusto. bien. Igualmente. La primera vez que tenemos parece así, o sea, como La- alumna y como profesor. esa- exactamente, profe, la primera vez. ¿A qué te dedicas? Yo tengo mi negocio en mi casa, yo soy peluquera. Ah, Hace ya. 16 años. ¿Vos sos de Cerro Ru? No, estoy camino a Tura. Ah, ya, Sí. ya. Cerca de la Por, Defensoría Pública tengo mi negocio, profe.
Por Candia, entonces. Sí, exactamente, sí, profe. Así mismo. Perfecto, La, perfecto. la ruta que va a Candia, la ruta nueva sería. El Sí, asfaltado nuevo, sí. exactamente. Muy bien, muy bien. Bien, Mirna María. Buenas tardes, profe. Yo soy de la ciudad de Caraguatá. Montpellier. Eh, Y después, ¿qué contás? O sea, ¿a qué te dedicas? o sea que soy comerciante, tengo 2 hijos. Mi hija mayor está haciendo su tesis de veterinaria. Tengo mi hijo ya que trabaja con nosotros, que es mayor también. Y bueno, estoy adentrándome a esta aventura, digámosle, ¿verdad? Porque después de más de 20 años estoy retomando ya mi estudio. Qué Y bien, al principio fue un poco difícil, pero ahora ya le estoy tomando el hilo y gracias a Dios estamos yéndonos por un buen camino. qué bueno, chico. Lastimosamente estamos en esta situación, ¿verdad? A distancia. Sí, Siempre. y lastimosamente que acá en mi ciudad también ya se está detectando ya varios casos de coronavirus, entonces no sabemos cómo vamos a terminar ya. Así es. Bien, Un gusto. Un gusto también. Nilda Estefanía. Hola, profe, ¿qué tal? Yo soy de la ciudad de Cacupé, Ah, ya, qué bien. ¿De dónde? ¿Qué zona? ¿Qué barrio? Cerro Real, compañía Cerro Real. Kilómetro Cerro Real. 56 estoy. Ah, Sí, qué bien, che. Pasando el cementerio. sí, cerquita. Así mismo, profe. Cerquita. Sí, sí, sí. Qué bien, che. ¿Y a qué te dedicas, Nilda? Personal policial, profe. Ah, qué bien, che. Qué Policía. bien. Muy Sí, bien, trabajo che. en Cacupé nomás también. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces ahora con la psicología vas a complementar eso. Sí, exactamente, profe, esa es la idea. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Rosalba. ¿Qué tal, profe? Muy bien. Yo soy de Cacupé, barrio San Miguel. Eh, ya estuve en la UNA, soy licenciada en administración, también soy docente y ahora me voy por esta carrera. Qué bueno, che. Eh, Estoy muy contenta porque creo que ya le tomé el hilo, como dijo la compañera también, porque hace bastante que no estudio y estoy muy entusiasmada. Yo creo que vamos por buen camino, voy a terminar la carrera. Así mismo. Qué bien, che. Qué bien. Y entonces administración ahí en el campus de la UNA. Qué bien. Sí, profe. ¿Y en qué nivel enseñas? Yo no ejerzo, profe. Me Ah, ya, ya, ya. gustaría ejercer psicología cuando termine, pero no me estoy dedicando ahora a otra rama, no estoy ejerciendo. Exactamente, bien. Muy bien. Cintia Osuna. Hola profesor, ¿qué tal? ¿Qué tal compañeros? Yo soy de Cacupé, pero ahora mismo estoy por Caguazú y tengo 3 hijos y acá en casa me dedico en los quehaceres de la casa y estudiando. Qué bien, che, qué También bien. estoy estudiando licenciatura en guaraní y estoy en eso. Exactamente, para ejercer la docencia. Muy bien. Así es. Pero vos vivís ya en Caguazú. Así mismo, tengo mi casa acá, pero soy de Cacupé. Muy bien, con orgullo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Claro. Félix, Félix Aníbal. Buenas, ¿cómo está, profesor? Bien nomás. ¿De dónde es Soy Félix? de, soy de Pejún, pero vivo en Cacupé. Ah, al revés del tema. ¿Y dónde queda el Pejún? ¿Dónde queda el Pejún? Canindeyu, Canindeyu. Canendiyu. ¿Cómo se dice? Canindeyu. Canindeyu. Antes se decía la otra forma. Bien, ¿y a qué te dedicas, Félix? Soy técnico de internet de Herkin, de la empresa que está en Ah, ya, Cacupé. ya, ya. Herkin. Sí, fue mi alumno en la escuela. Todos los Casot. Ingo fueron mis alumnos en la escuela. Ah, ya, qué bien, chico. Qué bueno. Milagros Colmán. Tardes, ¿qué tal? Yo Bien soy nomás. de Upacaraí soy, sí. Y soy violinista
también guitarrista y el año pasado me estuve recibiendo como profesora superior en lenguaje musical. Qué bueno, che, qué bueno. ¿Y dónde estudiaste? ¿En Itagua? En Pacaraí. Ah, Estoy en en la Itacaray. Orquesta Municipal de Pacaraí, sí. Excelente. Sí, por el arte, ¿verdad? Uno opta. Muy bueno, muy bueno. Sí. ¿Vos hiciste, tus estudios hiciste en Ipacaraí? ¿Todo? Sí, en la escuela municipal Demetrio Ortiz de Pacaraí, en la Ya, municipalidad. perfecto. Bien, pasamos a Álvaro Gaona. Álvaro Hola, Gaona, profe. Sí, hola, profe. ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿De dónde sos? Atira, profe. Atira, qué bien, che. ¿Qué parte de Atira? Específicamente estoy en la compañía Candia, Candia. unos 4 kilómetros por ahí de la ciudad. Sí, Zona, conozco. sí, sí, Con- zona rural. sí, sí, conozco Candia, sí. Yo Un trabajo en poco el Atira. tema, sí, sí, un poco el problema, el tema de la señal, pero estamos batallando. Sí, 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 por la distancia. Yo Sí, suelo sí, no es pasar, por, sí, sí. yo suelo pasar por Candia cuando me voy a Atira. Yo trabajo en Atira y en el colegio y también estamos por ahí, Lindo, sí. sí, Incluso lindo estuve, lugar ahí. sí, incluso yo estuve en Santa Clara cuando empecé a trabajar en el 98. Estuve Mi ex por Santa colegio, Clara. Ah, sí, mi ex sí, sí, colegio. sí. Sí, Creo que enseñé 3 años ahí y después me mudé otra vez porque por la distancia, por el camino eran en esa época. Ahora el camino está eh, perfecto. extraordinario, ¿verdad? Sí, 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 pero Extraordinario. Sí, 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 sí. en esa época era terrible. Bien, eh, ¿a qué te dedicas, Álvaro? Soy personal policial también como las compañeras. También, che, qué bien, qué bien, qué bien. Estamos ahí entonces. ¿Y dónde ejerces? Estoy trabajando ahora por Tomati. Ah, ya también, por la zona Sí, sí, prácticamente. por la zona. Así. Gracias a Dios Perfecto, estoy cerca. Sí, sí. perfecto. Valeria Daguer Arbó. Sí. Buenas tardes, profesor. Yo soy Buenas de tardes. Caraguatá, también como la compañera. Exactamente. Y cuando todo vuelva a la normalidad, seguramente van a venir juntas, ¿verdad? Sí. Sí, De qué bien. hecho, no estamos tan lejos. Ya, 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 ya. Sí, 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 sí. Y también hubo muchos alumnos de Caraguatagú, de 1 de Marzo, Santa Elena, hubo y hay seguramente todavía. Cada año en la UTIC. Y no solamente en la UTIC, también en la Nacional se va. Yo estoy en la Facultad de Filosofía en la Nacional y también tenemos alumnos de distintos lugares. Bien. ¿Y después qué contás? Nada. ¿A qué te dedicas? Estamos en solo al estudio. Tengo 21 años y ahora solamente me dedico al estudio. Exactamente. Terminaste el colegio, entonces ya te estás dedicando al estudio. Sí, sí, exactamente. Perfecto, perfecto. Daisy Tatiana Osuna, ¿Qué tal, profe? bien nomás. ¿De dónde sos? De Atira, profe. Del centro de Atira. Qué bien, che. ¿Y dónde hiciste tu colegio en el Mariscal López? Sí, en Mariscal López. Fui su Ya, tú. alumna. En serio, justo Sí, te iba a decir, vos estabas en el turno tarde o en el turno mañana. Te iba a decir, ah, qué bien. ¿Hace mucho ya o hace poco? sí, hace mucho ya. Ya, ya, ya. Qué bien, qué bien. Estuvimos entonces por ahí. Sí. Genial, genial, genial. Ana Ferreira. Ana tenía todo el tiempo su micrófono abierto y ahora parece que se cerró. No, sigue abierto. A ver, Ana, por problemas de señal muchas veces no podemos hablar. Paso a la siguiente. Karen Duarte. Buenas, profe. Buenas, ¿qué tal? Yo tengo 20 años y soy de la ciudad de Cacupé, del barrio Lomaguazú. Loma Guazú. ¿Y dónde terminaste tu colegio? En la multi. Ah, la multi. Ya, por eso es que no nos conocemos aquí. Mm. Bien, bien, bien. Noelia López.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Yo me conecté un poco tarde porque tenía problema en la señal. Sí, no hay problema. A ver, ¿de dónde sos? De Isla Pucú. Ah, Isla Pucay, sí. Sí. Yo soy la única en el grupo de Isla Pucú. Ah, ya. Y bueno, pero por lo menos está más cerca que Caraguatay. Sí, un 15 minutos menos que Caraguatay. Sí, así es. Bien, perfecto. ¿Y a qué te dedicas? Soy comerciante. Comerciante, muy bien. Sí. Perfecto. Micaela Vera, acaba de ingresar. Apenas se te escucha, dice, ¿sabes qué, Micaela? Salí y volver a entrar y puede que te funcione mejor. Problema de señal seguro, profe. Sí, por la señal. Puedes salir de la reunión, Micaela, y después volver a ingresar y ahí te va a funcionar mejor, probablemente. Bueno. Y creo que salió. No salió. No importa. Estamos ya. Vamos a dar inicio porque el tiempo corre. ¿Cuánto tiempo conectados vamos a estar? Y mira, terminamos de hacer lo que tenemos que hacer y ya directamente a las actividades. Voy a explicar así bien para que se entienda. No vamos a conectarnos 1 hora y media, 2 horas. No. Media hora, 20 minutos, un poco más tal vez. Pero hasta ahí no podemos estar conectados mucho tiempo por varios factores. Uno de ellos, el costo que tiene. No todos tienen wifi libre, ¿verdad? Y también por el tiempo mismo, ¿verdad? Que hay que aprovechar al máximo. Yo, estando en la facultad, luego explico 20 minutos, 30 minutos máximo. Después ya cada uno se aboca a su actividad, que es muy simple. Mira, te voy a mostrar. Hoy, ya voy a dar inicio. No sé si hay algo más que quieran preguntar de mi persona. Yo estoy en esta casa de estudios hace mucho tiempo. Yo soy más antiguo que el director, que las secretarias. Todas las secretarias fueron mis alumnas. En psicología incluso. Laura estudió psicología. La otra creo que también estudió psicología, que no recuerdo su nombre. Y así, somos una gran familia. Y yo estoy desde el año 1999 en esta casa de estudios. Como un imagina, o sea que es Getamaico. Serían 20, a ver, 2022 sería ya 21 años. 21 años que estoy en esta misma institución. Y eso es mucho. Como les dije, soy más antiguo, el más antiguo tal vez aquí en esta casa de estudios. Y bueno, seguimos sobreviviendo. Bueno, todos los años. Estoy en los colegios, estoy en otras universidades también. Y bueno, y eso. Esto, no sé, algo más que quieran saber. Bueno, damos inicio entonces. Yo le puse acá introducción a la sociología. Bueno, yo voy a mostrar como ustedes van a ver. La visión de ustedes voy a poner para que coincida y después no me digan, profesor, lo vimos de otra forma nosotros. No, la misma forma. Mira, material de lectura y material de lectura. Si voy a poner una diapositiva o PowerPoint, va a estar aquí material audiovisual. Sí o sí voy a poner yo acá el video de esta clase, porque estoy grabando. Yo voy a poner acá el enlace del video. Entonces ustedes pueden ingresar ahí y ver si es que te perdiste de la clase. En cualquier momento del día. Después, en el tercer punto está la tarea. Casi siempre va a haber pequeñas tareas de 3 puntos, de 2 puntos, que van a ir sumando. ¿Cuánto van a sumar en total? 20 puntos. Y es muy sencillito, en base al texto de lectura. Siempre voy a poner un texto de lectura aquí. Seguramente ven. Hay un micrófono abierto, el micrófono de Ana. Ana, ¿puedes silenciar tu micrófono? Bueno, está bien. Ana nos saluda, pero oye, ya el micrófono abierto. Muy bien. Sigo. Va a estar, cada clase va a estar en un tema.
Cada clase va a tener, este es el tema 1. Y así, si tenemos 15 clases, 15 temas. Y aquí también va a estar alojado el examen, por cierto. Creo que en pandemia es la primera vez que llevo este módulo. Creo que el año pasado no hubo psicología. No quiero equivocarme, no recuerdo. Ustedes, una pregunta. ¿Ustedes dieron ya filosofía? La materia filosofía. Sí, profe. Ah, Sí, ya dimos. ya. ¿Con quién dieron? ¿Con quién profesor o profesora? La verdad que no me acuerdo, pero se puede revisar en la plataforma quién fue. Ya. No hay ningún problema. Quería saber nomás. Bueno, seguimos entonces. Entonces, aquí está el material de lectura. Ahí abro el material de lectura. El texto está en Drive, así que eso no se va a poder borrar. Está ahí. Ustedes van a poder acceder y van a poder extraer la información que necesiten de este texto, siempre. No hay necesidad de imprimir, si esto está ahí, ¿verdad? El micrófono abierto de la compañera. Bueno, voy a silenciar. Voy a silenciar. Ahí ella silenció. Bueno. El texto de la clase. Que es, mira, 2 hojitas nomás, no es mucho. 2 hojitas apenas. Voy a ampliar esto para que se vea mejor. Ahí creo que se va a poder leer mejor. ¿Sí? Perfecto. Sociología, entonces. Tampoco vamos a hacer una clase acabada de sociología. Nada más un repaso general de lo que es. Seguramente ustedes en el colegio ya habrán dado algo de sociología. Y vamos a reforzar un poquitito más nomás, de acuerdo a nuestro programa. No es que vamos a profundizar muchísimo, pero eso sí, vamos a tratar de que sea la clase bien clara, que se entienda bien, ¿verdad? Y que los trabajitos no sean muy largos, por obvias razones, ¿verdad? Bueno, sociología viene del latín socius, socio, y del griego, ¿verdad? Logos, del latín socio, y logos de logía, del griego. Estudio de la sociedad sería entonces. Es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos. La ciencia estudia los fenómenos. Y la sociología como ciencia estudia los fenómenos grupales, colectivos, de personas que se agrupan. El hombre es un ser social, así que no puede vivir solo. Vive rodeado de otras personas. Y la sociología estudia esas relaciones sociales. ¿De qué forma se dan esas agrupaciones sociales? Bueno, estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico, cultural, en el que se encuentran inmersas las personas. Un breve análisis de su evolución e historia. Los estudios acerca de la sociedad surgieron mucho antes del término. Claro, Sócrates, Platón, Aristóteles ya hablaban de sociología, pero en esa época todavía no era ciencia. Es ciencia a partir del siglo XX, aproximadamente. Incluso en el siglo XIX ya se consideraba ciencia, pero esto se profundiza más en el siglo XX, 1900, 1800 y algo 1900, para ubicar un poquitito en el tiempo. Pero como le estaba diciendo yo, esto ya se daba antes de existir el término. Dice, surgieron mucho antes del término sociología o delimitación de las aristas de la ciencia. La diversidad de los usos y costumbres entre las diferentes sociedades intrigó a los pensadores de muchas partes del mundo. Por ejemplo, Heródoto. ¿Quién fue Heródoto? Heródoto, que vivió en el siglo V a.C., es el padre de la historia, el padre fundador de la historia. Cada ciencia tiene un fundador. La sociología tuvo un fundador, obviamente. La psicología tuvo un fundador. ¿Quién fue el padre o quién es considerado el padre de la psicología? Pregunto.
Gun, profe. Willem Gun, perfecto. Willem Gun. En la década del 80, 1880 aproximadamente. Entonces, es el padre de la psicología como ciencia. Perfecto. La filosofía, el padre de la filosofía fue Tales de Mileto, siglo VI antes de Cristo. La historia, Heródoto. La sociología, tenemos a el filósofo Comte, Augusto Comte, es considerado el padre de la sociología. Bueno, y 6. Por ejemplo, Heródoto, ¿qué hizo? Ya describía a la sociedad. Él era el fundador de la historia, pero también, por supuesto, que describía la sociedad, su funcionamiento. Descubrió las sociedades de Magreb. Sin embargo, dichos estudios o relatos más bien se podrían caracterizar como una mezcla de historia, antropología, psicología social, sociología, pero todavía no se caracterizaba como ciencia la sociología. Y no se entendía, porque era una mezcla de todo. Hay también una relación entre la psicología social y la sociología. Más bien se podrían caracterizar como una mezcla y del folclore además. Muchas veces debido a un enfoque etnocéntrico, tomando a una raza como superior a otras, en formas encubiertas o abiertamente descriptivas de lo correcto o incorrecto de una determinada sociedad, por ejemplo, se consideraba una sociedad superior a otra, en ese sentido. También en algún momento de la historia, también se consideraba de esa forma. Ejemplo, el pueblo ario, los alemanes, la Alemania nazi, por ejemplo, que se sentía o pretendía ser superior a los demás. Bien. Durante la Ilustración, lo social y las actividades del hombre cobran mayor interés. Se tiene en cuenta ya a la sociedad misma, y no tanto a esa élite o a esa clase superior de una determinada sociedad. Misma la sociedad. ¿Qué se consideraba sociedad en una época determinada? Por ejemplo, la nobleza. Solamente ellos eran considerados ciudadanos propiamente. Y el resto eran aldeanos, pueblos inferiores, grupos de personas inferiores tal vez. Escritores como Voltaire, principalmente Voltaire, Montesquieu, Jean-Baptiste, Pico, se interesan también por analizar las instituciones sociales, la sociedad misma, la familia y otras instituciones, la escuela, por ejemplo, o el Estado, y por sobre todo el Estado, las instituciones políticas europeas. Lord Cames inicia el estudio de las causas del cambio social. ¿Qué son los cambios sociales? ¿Cómo se producen los cambios sociales? Ejemplo de cambio social, la Revolución Francesa, 1789. Entonces, también se analiza cómo se producen los cambios sociales. Muy interesada en saber las razones de los cambios y la estabilidad existente dentro de una sociedad, liderada por Joseph Maestri y Edmund Burke, quienes criticaron muchas de las premisas de la Ilustración en esa época. Sigue avanzando la voluntad de crear una física social. Era la idea justamente de Comte. Esto es un conocimiento indiscutible de la sociedad misma. Ahora, ¿por qué habla de una ciencia, de una física social? Porque en esa época se consideraba física solamente, o sea, la ciencia nada más era la física, química, biología, y las demás no se consideraban ciencias. Y la sociología pretendía ser ciencia. Y gracias a Augusto Comte, dice, mediados del siglo XIX, me pasó también, Augusto Comte, quien fue el secretario de Saint-Simon en 1817-1823, desarrolló sus teorías bajo las premisas del positivismo y como la sociología como una ciencia física. Comte acuñó la palabra sociología por primera vez en 1824 y ahí empieza a explicar su definición. La primera vez que aparece impresa esta palabra
Es en el curso de filosofía positiva en el año 1838, en la obra justamente de Augusto Comte. Les reitero, Comte es considerado el padre de la sociología. Y casi en simultáneo, von Stein introdujo el concepto de sociología como ciencia también, incorporando en su estudio lo que él llamó movimientos sociales hoy en día. La dialéctica hegeliana, por ejemplo, que es un filósofo, también es un análisis de la sociedad humana en general, en toda su historia. De esta manera logró darle a la disciplina una visión dinámica, porque tiene una visión dinámica, ¿eh? Porque la sociedad evoluciona, o puede que también involucione. Hoy en día ya no tanto. Todas las sociedades tienen un proyecto de cambio social positivo y su intención justamente es mejorar cada día, algunos más lentamente como en Paraguay y otras más avanzadas. Von Stein es considerado como el fundador de las ciencias de la administración pública. Alexis de Tocqueville es también reconocido como uno de los precursores de la sociología por sus estudios sobre la Revolución Francesa que estaba mencionando y sobre la independencia de los Estados Unidos y por sobre todo la democracia en América. Se considera Estados Unidos el primer país en implementar la democracia con un principio del liberalismo y todo eso. Y posteriormente en Francia, en el año 1789. Y en Estados Unidos en el año 1776, un poco antes. Analizó las sociedades en general e hizo una comparación entre las sociedades americanas y las sociedades europeas. Se va fortaleciendo más la sociología. La sociología continuó con un desarrollo intenso y regular a principios del siglo XX. Émile Durkheim, quien se inspiró en algunas teorías de Comte para renovar a la sociología, quería en particular estudiar los hechos sociales. Y fíjense, hoy en día el átomo, podemos decir, o lo simple que estudia la sociología, o elementalmente la unidad sociológica, son los hechos sociales. O sea, los hechos sociales, lo que acaece dentro de la sociedad, dentro del grupo de relacionamiento entre las personas. Y va determinando de esa forma. La ciencia social o la sociología parte de los hechos sociales. Bien. Después dice, estudiar los hechos sociales como si fueran cosas. Uno de los retos de la sociología era desarrollarse como una ciencia autónoma. Y de hecho que lo logra. Y de hecho que también otras ciencias siguen el mismo camino, como la psicología. Durkheim buscó distinguir a la sociología de la filosofía, claro, y de la psicología por el otro. Se le considera como uno de los padres también fundadores de la sociología. Él postuló las bases de una metodología científica para la sociología, y en particular en la obra Las reglas del método sociológico y en la división del trabajo social, libro que además es su tesis doctoral. Su método reposa esencialmente en la comparación de estadísticas y características cuantitativas, buscando liberarse de todo subjetivismo. ¿Por qué? Porque a la ciencia se le consideraba directamente, eminentemente cuantitativa en esa época. Y el resto se dejaba de lado. Lo cualitativo en las investigaciones científicas, sociológicas, se descartaba. Por eso es que yo decía hace rato que se tomaba a la sociología como la física social. Su método reposa esencialmente en la comparación estadística y características cuantitativas, buscando liberar, claro, del subjetivismo y a desembarazarse de los prejuicios morales o moralizadores a priori para comprender los hechos sociales de una forma más objetiva. Dice, como en su obra El suicidio. ¿Existe una objetividad en el suicidio? Puede que sí. Puede que sí.
En un momento determinado, por ejemplo, las sociedades son, de hecho que siempre hubo y siempre habrá personas que se quitan la vida, pero en un determinado momento y en cierto lugar y en una época determinada hay más suicidios que otros. Y ese es un dato que llama la atención y también motiva para su estudio sociológico. Yo recuerdo no sé en qué año, en la ciudad de Atirá, por ejemplo, hubo muchos adolescentes que se quitaban la vida. No sé si recordará a alguien de ustedes, pero yo tuve 2 alumnos que se quitaron la vida y eran hermanos. Y no solamente en la ciudad de Atirá, sino en Paraguay. Había un problema ahí, un problema sociológico, antropológico por sobre todo, y también sociológico. ¿Qué ocurría? Bueno, menos mal que pasó esa cuestión. Pero como les digo, es constante el tema de los suicidios. Ocurren siempre, lastimosamente, ¿verdad? Por A o B problemas. Pero esa subjetividad le quieren quitar para dar una explicación racional. Esto a modo de ejemplo. Carlos Marx, un filósofo y sociólogo, es otro pensador que ha tenido una profunda influencia en el pensamiento social y la crítica del siglo XIX, su crítica a la realidad del siglo XIX. Fue principalmente en Alemania donde desarrollara una teoría mayor de la sociología, influenciando posteriormente a la escuela de Frankfurt y por ende a la filosofía y a la psicología de la época. Max Weber, contemporáneo de Durkheim, tomó un camino diferente. Empleó la ciencia política, la economía política y la filosofía de la cultura y del derecho, los estudios religiosos que son, según él, el todo de la sociología en las ciencias de la cultura. Entonces, para Max Weber, hay un fundamento religioso en los fenómenos sociales. Y de hecho que hay una gran influencia, eso es innegable. Eso es innegable. Por ejemplo, la cultura occidental y la religión cristiana católica, por ejemplo, y su influencia en la sociedad, hasta hoy en día. De hecho que eso va evolucionando, va cambiando un poquitito, pero en el fondo sigue aún vigente esos principios morales cristianos católicos en nuestra sociedad. Eso lo digo a modo de ejemplo, pero él lo hacía hacia el norte. Él hablaba de la religión protestante, más bien, ¿verdad? Que tiene otros principios. Y sería ahí el fundamento o la explicación de la sociología o de la sociedad a partir justamente de la religión que el pueblo profesa. Es muy interesante. De acuerdo a toda tradición filosófica alemana, Wilhelm Dilthey, un filósofo, estas ciencias son diferentes de las ciencias naturales. Hay que distinguir. Dilthey fue un filósofo vitalista. Eso tiene que, a la sociología no se la debe estudiar solamente de forma cuantitativa, sino también de forma cualitativa. O sea, la afectividad, las pasiones, los sentimientos de las personas y de las sociedades hacia cierta cuestión. Que no todo puede ser estudiado con un método estrictamente estadístico. Y ahí van surgiendo otras metodologías científicas que soporten a esta ciencia. Ellas proponen una comprensión de fenómenos colectivos antes que la búsqueda de leyes. Esas leyes, ¿verdad?, son las que explican ciertos fenómenos sociales. Y bueno, se puede partir de una forma inductiva y no tanto deductiva como promueve o pretende las ciencias cualitativas. A partir de casos, explicar los fenómenos sociales. Bueno, importancia de la sociología. Ahí va terminando esta cuestión, como les digo, de la evolución de la sociología. Primeramente surge tratando de ajustarse a una ciencia física, la sociología como una ciencia física, social física. Después va utilizando a rajatabla la metodología cualitativa, después tratándose de explicar a través de la religión, como estaba diciendo. Por último,
Dilthey el que empieza justamente a tratar de explicar la sociología con metodologías cualitativas, a partir de las afectividades, relaciones, afectividades, sentimientos de las personas. Bien, ese es el camino de la sociología hasta hoy en día. Importancia del estudio de la sociología. La sociología es una ciencia que trata, describe y explica cómo y por qué las personas interactúan en los grupos. Por qué, cómo, y describe cómo se dan esas relaciones, por eso dice de interactuar. Es una ciencia que tiene como fundamento principal la comprensión de la realidad social. Y esto vale en todo. Esto vale en todo. Hasta para el comercio, pues, conocer a la sociedad. Forma parte de la realidad, lo perceptible y lo imperceptible de las cosas. Ya lo va tomando desde el sentido integral de la sociedad. No solamente lo cuantificable, lo que se ve, sino también lo que no se ve. Es la ciencia social que pretende llegar a las proposiciones generales sobre mutuas relaciones entre las personas. Su meta es el conocimiento de aquellos procesos sociales que se desarrollan de manera parecida en ámbitos distintos y de toda sociedad. ¿Será que existe un patrón evolutivo en cada sociedad? Que cada pueblo debe pasar necesariamente. Y eso no lo vamos a saber porque ya invadimos a todos los pueblos primitivos, ¿verdad? Que aún seguían siendo primitivos. No le damos ese derecho a poder desarrollarse o evolucionar por sí mismos, sino que le imponemos un estilo de sociedad. Bueno, su gran importancia es que se basa en ayudar a entender y hasta aceptar nuestra relación con aquellos grupos con los cuales rara vez o nunca habíamos tenido contacto. Ejemplo. También ayuda a conocer la naturaleza de las fuerzas sociales, que muchas veces se subestiman, esas fuerzas sociales, los movimientos sociales y las grandes discriminaciones, por ejemplo. Como un pueblo en 2 o 3 días puede derrumbar un gobierno, un estado. Se puede. Eso depende de la sociedad. Por eso es que el gobernante debe escuchar a su pueblo y debe, por supuesto, hacerle caso al pueblo. ¿Qué es lo que el pueblo te pide que hagas? Bueno, función de la sociología. Tiene la función, me estoy pasando el tiempo. La próxima clase prometo ser más breve. La función de la sociología no solo consiste en descubrir las causas y los hechos sociales, como señala Augusto Comte, sino también mostrar la función de tales hechos en la vida social. Describir un poquitito cómo se da ese relacionamiento en ese grupo social. Esta correspondencia entre el hecho estudiado y las necesidades que posee el hombre, contextualmente hablando. Relación de la sociología con otras ciencias. Con la biología, obviamente, somos seres humanos que se relacionan. El hombre es un organismo vivo. La psicología, la emoción, la cognición, motivación que tienen las personas que se relacionan. La historia, por supuesto, que se interesa por las particularidades, por la singularidad de cada hecho social, son únicos. La sociología, por los fenómenos sociales, y ahí existe esa conexión. La economía también, por sobre todo, ¿verdad? La economía. Podemos hablar de cultura, podemos hablar de un montón de dimensiones que tiene la sociedad, pero no podemos olvidarnos de la economía, que es lo que sustenta todo. ¿Sí? La economía no asegura que un pueblo rico no precisamente va a ser un pueblo desarrollado culturalmente. Queremos pensar que sí, por ende, ¿verdad? Un pueblo rico, vamos a suponer, qué sé yo, encontramos petróleo, un montón de petróleo en Paraguay y nos volvemos ricos de repente, ¿verdad?
o tenemos, qué sé yo, igual participación en el beneficio que genera Itaipú, como no lo es ahora. Y también es un país poderoso, sumamente rico. Vamos a suponer, ¿verdad?, que serán igualitarios los derechos por Itaipú. También el Paraguay va a poder eliminar incluso la pobreza. Pero ¿qué pasa? No ocurre eso. Hay ventas, ¿verdad? O se vende conciencia. Entonces, vamos a suponer que ocurre todo eso. Eso no nos va a asegurar que va a haber mayor educación o desarrollo cultural. No nos asegura. Pero por lo menos tenemos la base de que se tiene el dinero para mejorar la educación, sin endeudarnos tanto, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, la economía es la base de todo. Política también, el tema político, que es una ciencia también, ¿verdad?, se relacionan directamente con las personas. ¿Por qué? Porque la administración de las instituciones sociales está en manos del gobierno. Antropología, el hombre, el estudio del hombre y las organizaciones humanas en la historia, si se quiere, ¿verdad?, hay una gran relación. Y también con las leyes. También con las leyes. Las regulaciones sociales. ¿Qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer dentro de la sociedad? Bien, acá hay unas cuantas preguntitas que se puede responder en el cuaderno. Estas preguntitas, les cuento, no tienen puntaje. No hay puntaje por las preguntas. El trabajo práctico es la tarea. Estos te van a ayudar para el examen. Puede que, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo y digamos, ¿verdad?, de repente, que bueno, los cuestionarios que traen los textos, estos, que sirvan como base para el estudio del examen. Podría ser también. Podría ser también. De repente, ¿verdad? Y pueden responder las preguntas y después nos basamos, o yo me baso en las preguntitas para el examen, los exámenes parciales y finales. ¿Qué les parece? Profesor, una pregunta. Sí. La fecha de examen final, creo, va a ser el 22 de enero. 22 de febrero. Febrero. Febrero, sí. Ah, ya. Yo pensé que era enero porque me fijé en el calendario y decía, o sea, no me fijé, me fijé en el calendario y decía sábado 22. Yo pensé que era en enero. No, febrero, mira, acá está. 22 de febrero. El examen. Gracias. Está mal nomás. Yo luego parece que puse mal. La voy a corregir ya esto. Sí, perfecto. Está mal nomás. Cambio en el alto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. El de las preguntas que usted recién mencionó, profe, me parece buena idea. Sí, podemos considerar eso. Miren, Sí. ustedes, Gracias. ustedes deciden. El profesor puede basarse en esas preguntas para el examen. No hay ningún problema. Yo esas preguntas les cuento, yo les doy puntaje. No les doy puntaje, pero trabajamos en clase eso. No puede el profesor estar desde que ingresa al aula hasta que sale explicando todo. Entonces también, para relajarse un poquitito, los alumnos contestan en clase esas preguntas. Cosa que no podemos hacer ahora, pero por eso les doy la opción de que pueden realizar esas preguntitas, pero ya con el fin de estudiar para el examen. Bien, de mi parte es todo. Voy a cortar la grabación. Cualquier duda que tengan, pueden